El distrito financiero de Montreal es el motor económico de la ciudad y aquí en este rascacielos trabaja Vicente Blesa, un aragonés que llegó a Canadá en 1969. Vicente. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Dani? Bien, ¿y tú? Encantado. Bueno, Vicente, ¿tú aragonés de dónde? Aragonés de Ariño, provincia de Teruel. ¿A mucha honra? A mucha honra, por supuesto. Aragonés por el derecho y por el revés. ¿Y ese pueblecito dónde está? Está como a unos 100 kilómetros de Zaragoza y 130 de Teruel. Llevo ya casi 40 años, va a ser el año que viene 40. Vine en el 1969, fue por motivos de estudios. En aquella época yo estaba estudiando en el seminario, iba a ser misionero de África con los padres blancos y luego pues no estaba muy seguro de que quería ir a convertir a muchos africanos. Entonces tomé un año de prueba, como dijera, y ya no regresé con ellos, pero no me pena. Y ahora haciendo autovías, ¿no? O sea, y ahora haciendo autovías, todo lo que no he estudiado y todo lo que no sé. Vicente, es espectacular el contraste que hay aquí en la zona financiera. ¿Verdad que es bonito el tener una especie de un pequeño oasis aquí, con fuentecitas, con flores, con árboles y eso? Pero es importante porque como es un edificio tan grande, al menos la gente puede salir a la hora, cuando hace buen tiempo, por supuesto, a la hora de la comida para sentarse y tomar un bocadillo, o simplemente fumar o descansar. Y después de estar tantos años en Canadá, ¿te queda todavía algo de aragonés? ¿Cómo no? Siempre me dicen que yo entré en Canadá, pero Canadá no entró en mí. Cuando voy a mi pueblo siempre me dicen que mantengo el acento aragonés y que no se me ha quitado a pesar de estar tantos años fuera. Y lo hago a mucha honra también. Estamos en la zona del casco antiguo de Montreal y esto es el parte del puerto donde hay barquitos y cruceros que vienen aquí, sobre todo en el verano. Llama mucho la atención los colores de los árboles, de las hojas. Eso es una de las cosas que más choca a todo el mundo, sobre todo el primer otoño. El arce tiene unos coloridos muy bonitos, unos ocres, unos amarillos, rojos y es excelente. No sé si es igual aquí que en tu pueblo, por ejemplo, que en Ariños, la forma de divertirse, la forma de las fiestas. Las fiestas en el pueblo son muy buenas porque se trata de ir de peña en peña, que es muy típico en Aragón, en los pueblos, y a mis hijas, que las dos nacieron aquí en Canadá, también les encanta cada vez que van el tiempo de las fiestas, porque todas las bebidas es gratis y se van a dormir a las 4 de la mañana. Mira, te presento a Dani. Hola. Mi hija Erika. Encantado. Encantada. Que está por aquí contigo un poco de visita. Como estaba de vacaciones hasta enero, que está empezando un curso de másters en educación, pues ha venido a ayudarme 2 semanas aquí a buscar oficina y un poco la logística. ¿Tú hablas español? Sí, un poquito. ¿Conoces el pueblo? ¿Conoces Ariño? Sí, muy bien. Estaba ahí este verano para ver a mi abuela, mi abuelo, mi tía, mis tíos. Estaba muy bien. Te lo pasas bien, ¿no? Por allí. Sí, genial, sobre todo las fiestas en agosto. Me lo paso muy bien. Hola, buenos días, José Luis, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Conoces a mi hija Erika? Sí, encantado. Y tú, Daniel, encantado. Encantado de conocerte. ¿Turolense también? También, de Calanda. De Al Calanda. cielo. Buena De Calanda tierra. al cielo, ¿eh? ¿Y Teruel existe o no? ¿Cómo no va a existir? Estuve allí este verano y está lindísimo, muy bonito. Muy bien. Bueno, creo Lo siento, Dani, yo me tengo que marchar, tengo un par de reuniones esta tarde, entonces os dejo en manos de José Luis, en buenas manos. Muchas gracias por habernos invitado y saludos a todos los de Teruel y Aragón. Perfecto, muchas gracias. Erika, muchas gracias. Ha sido un placer. José Luis, ¿por qué nos has traído aquí con toda la juventud? Joder, pues es que la marcha, aquí donde está la marcha, no vais a enseñar a los viejos aquí ni la falta de, ni el hielo, ni el frío, joder, donde hay vida, y el vida está aquí, la gente joven que está preparando para, supongamos, un futuro mejor. Soy médico, ¿no? Y estoy trabajando en medicina familiar y medicina general, aunque hice especialidad en anatomía patológica. Ahora pues los avatares de la vida han hecho que cambie de dirección, pero no importa. O sea, me queda todavía la ilusión y la juventud como perspectiva, no como juventud física, sino como juventud de espíritu, que es lo que vale la pena. La voluntad, todo se ocurre entre las 2 orejas. Todo pasa, o sea, si tienes el coraje y la decisión y no miras atrás,
no hay problema. Si empiezas a mirar atrás y a llorar y a mirar las arrugas de la cara, te has fastidiado. So you guys are you protesting for anything or what are you? Money. You're raising money and you are saying No. the McGill they say it's a very rich university. Well, okay, I will continue. ¿Qué hacen, José Luis? ¿Qué es lo que están? Están recolectando dinero para el equipo de natación de la universidad. Les he dicho que es una universidad muy rica y que si no tenían vergüenza dicen que ninguna, que tan buena ahora mientras les den encantados. ¿Y frío tampoco? Están todos lo más de robustos y de buena forma. Estamos en Westmount. Esta es la zona inglesa por excelencia, lo más chic. Aquí que viven los ricachones, ¿no te Los parece? hiper ricos que viven aquí, pues se puede permitir cualquier fantasía. Yo lo conozco bastante porque cuando yo era residente vivía en los aledaños, no aquí naturalmente. En ese momento no tenías dinero para... Todavía no me ha llegado, ¿eh? ¿No te ha llegado? Espera un día, no juego alguna vez a las 6:49. Hay que tener humor en la vida y no perder la esperanza. La zona de Quebec se ya intenta independizar. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? Sigue la cuestión de la independencia más o menos soterrada. Está el partido quebequense que propone la independencia, pero parece que la juventud ya les resbala un poquito ese asunto. Jordi Pujol y compañía venían con mucha frecuencia a encontrarse con los próceres de este partido independentista. José Luis, ¿y qué hace esta chica con todos los candados y todos los perros? Pues parece que es una profesional de pasear perros. O sea, las familias que no lo pueden sacar durante el día contratan a una persona que se ocupa de dar vueltas por la ciudad, o sea, por el espacio abierto. Eso no, en España no es normal, ¿no? ¿Tú te lo imaginas en Calanda? No, en Calanda sería un poquito diferente. Por lo menos cuando yo era pequeño, todavía conservo el reflejo de buen peñazo al perro. José Luis, no me esperaba verte así. Pues, para que veáis, sorpresas por todos lados. Pero llevas muchos años tú haciendo esto. Un pelín, 6 o 7 años. ¿Y cómo te animaste? Pues que me había fascinado siempre lo de las artes marciales y dije, hoy eso y nunca más pronto ni más tarde. ¿Y los jóvenes cómo te ven? ¿A ti te ven como pues, el veterano? Soy el abuelo del club, no soy más veterano, soy el abuelo, pero en fin, el abuelo lo respeta porque tiene más fuerza que ellos muchas veces. Y he dejado muchas veces en momentos de llaman cardiovasculares, los he dejado plantados a muchos jóvenes. José Luis, llega el momento ya de la despedida. Bueno, pues. Cuando te jubiles te veremos por Aragón. ¿Cómo Seguro, antes, oye, no me fastidies de que espera jubilar, me estaría demasiado tiempo. Este verano sin falta. Muy bien, ha sido un Pues, auténtico placer. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Que vaya Chao. bien. Bueno, vale, adiós.